personas en general, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Qué responderían ustedes? ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? O derechamente, ¿cómo se salvó Moisés en el Antiguo Testamento? Generalmente la gente responde por la ley, o algunos responden por obedecer la ley, ¿cierto? Muchos dicen, bueno, Moisés se salvó obedeciendo la ley, Moisés se salvó tal vez aplicando la ley, pero si nos podemos estudiar un poco más la Biblia en mayor profundidad, nos daremos cuenta que aún Moisés, el máximo exponente de la ley, recuerden que Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, el máximo exponente de la ley se salvó por gracia. Se salvó por gracia creyendo en una promesa que había de venir. Pero, ¿cómo sé que la ley en el Antiguo Testamento llevaba a los hombres a la gracia de Dios? La respuesta es muy fácil. La respuesta es porque he estudiado la palabra de Dios, porque he leído la palabra de Dios, porque he repetido la palabra de Dios y porque he meditado en la palabra de Dios. Si yo les pregunto algo a ustedes con respecto a la Biblia y ustedes me responden correctamente, ustedes van a decir, es que estudié la Biblia, es que leí la Biblia, es que medité la Biblia, ¿cierto? Y es justamente en eso donde queremos enfocar al menos la predicación del día de hoy. Es eso lo que quiero que tratemos hoy en el texto bíblico que hemos leído. Quiero que a través de la ley de Dios, podamos aprender la relevancia de la Biblia. ¿Se han preguntado ustedes qué tan importante es la Biblia en sus vidas? ¿Qué tan importante es la Biblia para el cristiano? Y aunque suene extraño, ¿qué tan importante es la Biblia para la sociedad? ¿Se lo habían preguntado alguna vez? Pero la Biblia, hermanos, esto es tan importante para nosotros como lo fue en aquellos años en los que Moisés escribió este libro. Y aquí viene lo interesante en el contexto de Deuteronomio. Es que se estima que Deuteronomio, o lo que conocemos como la segunda ley, Deutero es segundo, y nomio viene de la palabra nomos, que es ley, ¿ya? Por ejemplo, economía, nomos, ley, ¿ya? Esos son datos que a nadie le importa, pero no importa, ¿cierto? Pero eso significa Deuteronomio, segunda ley. Fue escrito en el siglo XV a.C., o sea, por el 1400 y algo, 1406, 1460 a.C., ¿ya? Cuando Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de esa historia, cierto? Cuando el pueblo de Israel era esclavo. ¿Y qué hizo el Señor? Levantó un hombre. ¿Cuál era el nombre de este hombre? Moisés. ¿Y en egipcio? Lo pillé. Moisés. Este hombre fue el que levantó Dios para sacarlo al pueblo de Dios de la tierra de Egipto y llevarlo ¿a dónde? A Canaán. A la tierra donde fluye leche y miel. ¿Cierto? La intención de Moisés al escribir este libro fue presentar a los israelitas que habían salido de Egipto y que andaban a puertas ya, o sea, cerca de entrar a Canaán, la tierra prometida. Entonces el Señor lo que hace es presentarle una guía para avanzar como persona, para avanzar como familia, para crecer como sociedad, para avanzar, para crecer y tener la verdadera prosperidad en amor y justicia. No esa prosperidad que te venden algunos hombres que predican y dicen, ven a entregar tu ofrenda, Dios te la va a multiplicar por 100. No estaría malo que te la multiplique por 100. Pero no es la voluntad del Señor, no es el propósito, ¿cierto? Estamos claros en eso, ¿cierto? Que el evangelio de la prosperidad no es nada más que una herejía, ¿sí? ¿Todos claros? Perfecto. Moisés entonces busca que los israelitas recuerden la ley de Dios. No como un conjunto de leyes a cumplir, porque es fácil decir, ya, si yo me pongo el cinturón de seguridad. Ya, si yo prendo las luces cuando voy en carretera. Ya, si yo viro a la derecha marcando con el intermitente. Claro, es fácil decirlo en leyes como si fuesen comunes y corrientes, pero la ley de Dios es eso. ¿Cierto, hermana Ira? La ley de Dios es la ley de Dios. ¿Qué significa la ley de Dios? Que viene de Dios. ¿Cierto? Entonces lo que Moisés quiere es que tú tengas una disciplina
para honrar a Dios a través de la ley. Así que aquí vamos a ir entrando un poquito más en detalle, pero es en esa dirección, hermanos, que el autor de este libro le escribe al pueblo, cuál es la forma correcta, ¿cierto?, en la que podrán conocer más a Dios. La primera intención que tiene el Señor al leer la Biblia, la primera intención que tiene Dios contigo al leer la Biblia es conocer más a Dios. Lo segundo, conocerte a ti mismo. Y el tercero, conocer la forma de hacer prosperar a una nación. ¿Amén? ¿Cuál es el primero entonces? Conocer más a Dios. Segundo, conocerse más a uno mismo, ¿cierto? Y el tercero, conocer la forma de prosperar a la nación a través de la justicia y el amor. Todo esto tiene el propósito de agradar a Dios y mantener una comunión profunda con Dios. ¿Quieres tener una comunión más profunda con Dios? Entonces, vamos a ir entrando ya a este libro, ¿cierto? ¿Quieres tener una relación permanente con tu Dios? Entonces, leamos la Biblia, ¿cierto? Así que, en pocas palabras, los versículos en los que vamos a introducirnos ahora nos llevarán a conocer, sentir y practicar la ley de Dios. Recuerden esto: conocer, sentir y practicar la ley de Dios. ¿Ya? Cuando ustedes se quieran recordar hasta dónde llega Dios en tu vida, en el conocer, en el sentir y en el practicar. Perfecto. Entonces, lo primero que el Señor quiere es hacerte una exhortación a que obedezcas la palabra del Señor. Dicen los primeros 3 versículos: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios te da, que Jehová Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El contexto de Israel en aquel entonces era que el pueblo le estaba llevando, ¿se acuerdan cuántos años en llegar a Canaán? 40 años en viajar de Egipto a Canaán, le estaba llevando 40 años. La voluntad del Señor es que ellos llegaran a una tierra donde fluye la leche y la miel, que es una forma de decir una tierra próspera, ¿cierto? Una tierra donde tú plantas algo y crece, donde tú cultivas algo y sale maravilloso. Eso es lo que el Señor está diciendo con una tierra donde fluye leche y miel. Pero el punto aquí es que el camino era para no demorarse más de 40 días. Entre 40 y 70 días se podían haber demorado. Pero ellos se demoraron 40 años. 40 años. Un tiempo no menor. 40 años podríamos decir que es la mitad de la vida. En algunos casos 2/3 de la vida. Muchos años, ¿cierto? El problema era el mismo que vimos en Sofonías. Israel estaba siendo un pueblo porfiado. Y se ve literalmente cuando Dios les dice que deben hacer esto y el pueblo de Dios hacía todo lo contrario. Y si hay algo que nosotros podemos decir que nos parecemos a Israel, es que somos muy porfiados, ¿o no? ¿Hay alguno aquí que sea obediente? La Isi obediente, ¿no? Por ahí dicen que no. Pero si hay algo en que podemos destacar el diario vivir de cada uno de nosotros, es que somos tercos como mula, como dice el dicho. Que somos testarudos ante la voz de nuestro Señor. Somos testarudos ante la voz de nuestro Dios que nos habla constantemente a través de su palabra. El punto aquí es que el pueblo en aquel entonces no tenía la palabra de Dios escrita. Ellos no tenían el privilegio de disfrutar de los sermones de Jesús, por ejemplo, que los podemos leer y asombrarnos tan vívidos, tan amorosos que son cuando Jesucristo predica en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Hermosos sermones. Bueno, ellos no tenían ese privilegio.
Ellos no tenían el tremendo privilegio de disfrutar, aprender más de Dios todos los días, tomando su Biblia todos los días, leyendo la Biblia todos los días para meditar en ella. Por eso ellos necesitaban un guía. La Biblia nos muestra que ellos necesitaban un guía, un líder que les enseñara la ley de Dios. Y ese líder en aquel momento se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Moisés. Y Moisés le dice: mira, pueblo, Dios nos ha dado una hermosa ley a practicar. ¿Se acuerdan cuántas tablas eran? ¿Cuántas eran? Dos tablas de la ley. Nos dio una maravillosa ley a practicar, una buena guía de vida, una excelente regla de práctica para todos nuestros días, para que las pongamos por obra. O sea, para que las hagas, para que cumplas la ley de Dios. La Biblia nos dice que cuando nosotros cumplimos con la ley de Dios, esto es bueno, esto agrada a Dios. Ahora, si el texto terminara ahí, si el texto terminara en los primeros 2 versículos, nos quedamos solo con una vida por obras, que no se deleita verdaderamente en el Señor, sino que simplemente cumple algo porque lo obligan. ¿Cuántos de nosotros cumplimos nuestro trabajo porque nos obligan? ¿Cierto? Es que yo necesito el trabajo porque necesito plata. Es que yo cumplo en el trabajo porque si no me echan. ¿Cierto? El Janito tiene que cumplir porque si no lo echan. ¿Cierto? El jefe dice que sí. Pero eso es lo interesante, hermanos. Que la ley del Señor no se trata de que si tú no cumples te echa, Dios te echa. No. Si tú no cumples, no vas a recibir lo maravilloso de la ley de Dios, que es deleitarte en el Señor. Dice el texto bíblico: cumple estas palabras. ¿Para qué? Para que temas a Jehová, para que temas al Dios del pacto. ¿Pero qué significa temer? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Se han preguntado? ¿Qué significa temer a Dios? Generalmente se piensa que temer a Dios es una reverencia absoluta. Y creo que yo estaría de acuerdo con ello. Sí, sin duda. Temer a Dios es tener una reverencia a Dios. Pero lo que algunos no quieren aceptar, es que también es un miedo a Dios. ¿Podemos tenerle miedo a Dios? Sí, deberíamos tenerle miedo a Dios. Sin duda, reverenciar a Dios es maravilloso porque Dios es amoroso. Pero recuerden que Dios también es fuego. Eso sí que fue en coro, ¿eh? Es un fuego consumidor. Entonces, la Biblia está apuntando a que tengamos reverencia ante nuestro Dios, pero también que tengamos miedo al Dios del pacto. Ellos tenían una completa tradición de traspasar sus historias. ¿Se acuerdan que los judíos traspasaban sus vidas así? Le contaban a sus hijos, a sus nietos, de lo que Dios había hecho con ellos. Lo que Dios había hecho con ellos. Y les repetían constantemente. Lo que Dios hacía era mostrarles a través de la enseñanza que cuando no guardan el pacto con Dios, cuando no guardan la ley de Dios, ellos sufren porque se ven delante de un Dios santo y necesariamente hay juicio, hay consecuencias. Eso significa temer a Dios. Cuando sientes reverencia a Dios porque es realmente poderoso. Él te creó, Él te salvó a pesar de ti, Él te perdonó a pesar de nosotros. Pero también habrá ocasiones donde sientas miedo a causa de tu pecado, porque si pecas o transgredes la ley, hay consecuencias también. Es lo que hablábamos en la mañana con los adolescentes. ¿Qué pasa cuando te sacas un 3 y algo? Ay, ¿cierto? Tus papás te retan. Claro, tienen miedo a tus papás en ese momento. Es lo mismo que pasa con el Señor. Si yo me saco un rojo, ciertamente va a haber una consecuencia. Va a haber una consecuencia. Pero el versículo 3 es esclarecedor, hermanos. Es esclarecedor. Porque la intención de Dios al enseñar esto no es causar miedo. La intención de Dios al enseñar esta ley no es que tú tengas miedo, sino que entiendas que si eres fiel al pacto de Dios, tu recompensa será tremenda. ¿Se fijan? No se trata de que Dios te quiera amenazar, sino de que Dios te quiere recompensar, aun cuando nada mereces.
De hecho, hay una doctrina que nosotros enseñamos, que es que cuando nosotros estemos ante el tribunal del Señor, el Señor pesará nuestras obras y la vida de Jesús me salvará, pero mis obras me darán una recompensa. ¿Se entiende? Y eso es extraño, claro, no sabemos cuál es la recompensa. Los hermanos pentecostales dicen que tendremos mansión allá en los cielos, ¿cierto? Los hermanos de otras congregaciones más carismáticas dicen que tendremos un lugar donde siempre habrá frutas, siempre habrá, no sé, verduras, asados tal vez, ¿cierto? Pero eso es lo que el Señor nos dice, que tendremos una recompensa. Pero el Señor dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dios les estaba dando una tierra donde fluye leche y miel, donde se dan todas las posibilidades de multiplicarse, o sea, de hacer familia abiertamente. Dios les estaba entregando nada más y nada menos que la sombra de lo que habría de venir, o sea, el nuevo cielo y la nueva tierra. Dios les está entregando una sombra de lo que nos va a entregar a nosotros. Dios les está entregando un atisbo, o sea, un pequeño rayo de luz de lo que el Señor nos quiere entregar. Pero, dice el texto bíblico, pero si no cumples el pacto con Dios, si no practican, si no aman, si no viven estas palabras, entonces recibirán una mala recompensa. Una mala recompensa. Si te alejas de Dios, hay consecuencias porque estás haciendo lo contrario a lo que por naturaleza es correcto. Yo les pregunto, si ustedes van hacia afuera, ¿por qué el impío, el ateo, tal vez, acepta que es malo matar? ¿Por qué el impío, el ateo dice que robar es malo? ¿Por qué hay consecuencias en la ley, por ejemplo? Porque ellos en su corazón tienen escritas las leyes de Dios, pero aun cuando tienen escritas las leyes de Dios, no cumplen con la ley de Dios. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, ¿qué hago para practicar la Biblia? Porque claro, Señor, yo no quiero recibir una mala recompensa. Y yo sé que tampoco el Señor me está amenazando para eso, sino que ya me entregó a Jesús, ya me entregó a Cristo, por lo tanto yo recibo la libertad de Dios. Ya no necesito cumplir la ley, o no necesito cumplir la ley para salvarme. Pero sí necesito cumplir la ley porque es una necesidad en mi corazón. Entonces, ¿qué hago para practicar la ley de Dios? ¿Qué hago para practicar la Biblia? Porque si ya es difícil practicar la letra de la ley, por ejemplo, si ya es difícil dejar de odiar, cuando el texto dice no matarás, Jesucristo dice, bueno, cuando piensas mal de alguien, ¿qué estás haciendo? Estás matando. ¿Y cuántos de aquí no hemos pensado mal de alguien? Me imagino que todos hemos pensado mal de alguien. O sea, ya han matado. Es difícil practicar la ley. Entonces, si es difícil practicar la letra de la ley, lo literal que aparece allí en la ley, ¿qué hago cuando tengo que tomar una decisión de vida que no aparece en la Biblia? Señor, ¿qué hago? ¿Hago esto o hago esto otro? Y la respuesta es que escuches al Señor a través de las Escrituras. La respuesta es que Shema al Señor. Ahora vamos a ver lo que es eso. Versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, y amarás a Jehová tu Dios con todo, con toda tu y con todas tus fuerzas. Ahora viene lo que se conoce como el Shema. ¿Habían oído ello? ¿Habían oído el Shema? Dicho de otra manera, ¿habían Shema de ello? Shema, como lo usé en mi pregunta, ¿cierto? Se traduce literalmente como oír. ¿Habían Shema esta palabra? ¿Habían oído esta palabra? Shema Yisrael, parte el versículo en hebreo. Escucha Israel, dice el texto. Este famoso versículo, o famosa frase, tiene mucha relevancia para los judíos. Ellos repiten y repiten y repiten estas palabras una y otra vez, con el fin de tener en mente cada palabra de la ley. De hecho, para quienes son más radicales,
lee la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la ley, en los rollos todos los días. Imagínense, los judíos tienen esa tendencia a abrir la Torá, leerla y empiezan a decirla, ¿cierto? Bereshit, bara, Elohim, y empiezan a leer en hebreo, una y otra vez, una y otra vez. Y todos los días lo mismo. De hecho, los hombres judíos empiezan a leer la ley de Dios en su bar mitzvah, que es cuando ellos pasan de ser niños a adultos. Y eso es como a los 13 años más o menos. O sea, a los 13 años ya tienen que comenzar a trabajar, comenzar a tomarse ellos mismos sus propias decisiones. Pero nosotros no somos judíos, así que los que tengan menos de 21 o menos de 18, sigan haciendo caso a sus padres, y si tienen más, honren a sus padres. ¿Ya? Pero bien, el Shema no es solo oír los textos bíblicos, ¿cierto? Porque si yo lo leo en español es como, oye Israel. ¿Ya? ¿Ya? Es como el Danilo cuando le dice a la Isi, oye Isi, oye lo que te estoy diciendo, escucha lo que te estoy diciendo. ¿Danilo se está refiriendo solamente a escuchar? ¿O a algo más? A prestar atención, ¿cierto? Entonces, este texto no es solamente escuchar, sino que también es practicar y sentir lo que Dios nos está diciendo. Porque no solo significa oye, sino que también significa atiende estas palabras, toma en cuenta estas palabras. De hecho, una traducción, una mejor traducción, podría ser oye inteligentemente. Oye Israel, oye inteligentemente Israel. ¿Alguien inteligente qué hace? Escucha y practica, ¿cierto? Y es por esto que este famoso párrafo que tenemos frente a nosotros no es nada más ni nada menos que un llamado a nosotros a actuar en la presencia de Dios. Dice el texto, Jehová, el Dios del pacto. Recuerden que Jehová, ¿quién es Jehová? El Dios del pacto. ¿Por qué le llamamos Jehová? Porque Dios promete y cumple, ¿cierto? El Dios del pacto uno es. No hay otro Dios. Es Él y nada más. Dios debía dejarlo claro ante su pueblo, que se dejaba engatusar fácilmente por diosecillos paganos. El primero que se le presentaba, ellos caían de rodillas ante sus pies. Ellos podían ver 1000 milagros de parte de Dios en un día. Ellos podían recibir maná del cielo, o sea, pan del cielo. Ellos podían ver que alguien golpeaba una roca y salía leche de la roca. Ellos podían ver, por ejemplo, que aparecía carne afuera de sus tiendas. Ellos podían ver que en la noche, cuando hacía mucho frío, el Señor les guiaba con una, ¿cómo se llama? Columna de fuego, ¿cierto? Y de día, en medio del desierto, les ponía una nube para que no tuvieran calor. Podían ver todo esto. Pero si el Señor no les respondía a su oración de un momento a otro, ¿qué hacían ellos? Buscaban otros dioses. Pero cuando aparecía una estatua de Baal y de repente se ponía a llover, ellos decían, oh Baal, te ofrezco a mi hijo. Aquí lo tienes. Y recuerden que ya vimos lo que significa entregar a un hijo a Baal, ¿cierto? Era abrir al niño y quemarlo en ofrenda a Baal. Y esto no es exageración, hermanos. Esto es historia. Entonces el pueblo de Israel hacía eso. Eran capaces de abrir a sus niños. O lo que pasó, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Decían, las hacían abortar. Abrían a las mujeres para sacar a sus niños y entregárselos a Baal. Entonces eran porfiados, pero porfiados. Por esto es que Dios comienza el Shema diciendo, Israel, o dicho de otra manera, la fuente. Yo soy un solo Dios y no comparto mi gloria con nadie. No comparto mi gloria con tu familia, no comparto mi gloria con tu trabajo, no comparto mi gloria con tus deseos diarios. Vuelvo a repetir, no es que yo estoy diciendo que tener familia sea malo, amar a la familia sea malo, tener trabajo sea malo, no estoy diciendo eso. Sino que cuando adoras, cuando pones tu corazón en ello, el Señor es celoso de ello. ¿Se entiende?
Nuestro Dios es uno y no más. De hecho, miren la continuación del versículo 4 al versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A quién le recuerda este versículo? ¿Quién dice estas palabras en el Nuevo Testamento? Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, además estaba hablando con los saduceos y con los fariseos. Estos últimos, los saduceos y los fariseos, estaban tratando de tentar a Jesús con preguntas. Le hacían preguntas de la ley. Y el problema para ellos es que Jesús contestaba todo bien. Jesús se sabía la ley de memoria. La conocía de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿cierto? Bueno, en su caso izquierda, en mi caso derecha. Jesucristo conocía la ley completa, de pie a cabeza. Entonces, cuando Jesús termina de hablar con los saduceos, que eran una secta judía, los fariseos ahora le buscaban pelea como queriendo decir, los saduceos no cachan una, los saduceos no saben nada de ley. Así que, como nosotros sí sabemos, y sabemos más que todos ustedes, le preguntan a Jesús, a ver Jesús, dinos, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es? A ver si la asuntáis. Y Jesucristo dice, a secas, el mandamiento más importante es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesucristo es sabio, muy sabio. La centralidad de la Escritura está en amar a Dios. Jesús estaba respondiendo una pregunta de forma clara. Los fariseos apelaban a que el mandamiento más importante es cumplir la ley, ¿cierto? Ellos decían, no, es que el mandamiento más importante es cumplir la ley. Tenemos que cumplirla. Tenemos que llevar a cabo esta ley. Es por eso que nosotros oramos en las esquinas y empezamos a que todos nos vean. En que si ayuno, ando con una cara demacrada para que me vean. Mira, yo ayuné. Hácete esa, güey. Pero mira, a ver, es como lo que sería hoy día. Una selfie dando una ofrenda, no, ¿cómo le dicen? Limosna. Una limosna a una persona, aquí, dando una limosna a un pobre. Sería como eso, tratando de mostrarse a lo que yo estoy haciendo. Tratando de mostrarse como si fuese súper importante lo que está haciendo, ¿cierto? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, dice Jesús. Jesús estaba respondiendo a una pregunta de forma clara. Y los fariseos apelaban a que el mandamiento más importante era cumplir la ley, pero Jesús no va al borde del círculo. Jesús decía, está bien, el borde del círculo es súper importante, pero no es el núcleo, no es el centro. El núcleo, lo central, lo realmente importante es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Significa amar a Dios con toda tu mente intelectual. Nuevamente, con toda tu mente intelectual. Con todo tu corazón emocional, con tus sentimientos, con tus emociones. Pero también con tus manos en el diario vivir. Cumplir la ley de Dios. Los israelitas apenas vislumbraban algo difícil. Algunas crisis, y lo primero que hacían era buscar a otros dioses. Era buscar a quién adorar. Porque así es el corazón humano y así nos hizo Dios. Dios te hizo ¿para qué? Para adorar. Dios te creó para adorar. Fuimos creados para adorar. Así que o tienes al único y sabio Dios, dice el Señor, o tendrás otros dioses. O tienes al único y sabio Dios, o tendrás otros dioses. Entonces Dios dejando claro quién es Él y la firmeza con que toda criatura tiene que amar a Dios, el Señor entrega los parámetros para trabajar tu intelecto, tus emociones y sentimientos, pero también tus actos diarios. Dice el texto bíblico en el versículo 6 al versículo 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando la Biblia habla de estas palabras que yo te mando hoy, es un modo panorámico y progresivo. Por lo tanto, se está refiriendo no solamente a ese texto en sí, no solamente al amar a Dios, sino que a todo lo que aparece en la Biblia. Lo que yo te mando hoy es esto, hermanos. ¿Qué es esto? Una Biblia, ¿cierto? Obviamente no lo de afuera, sino el contenido de esto. El Señor dice, estas palabras que yo te mando hoy, esta Biblia que yo te entrego hoy, esta palabra de Dios que yo te muestro hoy, deben estar en tu corazón. Deben estar en tu sentir diario, en las emociones que suceden cada día, en tu diario vivir. Pero la pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿cómo puedo sentir la palabra de Dios si es tan difícil leerla? ¿Cómo puedo sentir la palabra de Dios si es tan difícil leerla? Si yo te pregunto, ¿cómo estás con tu lectura bíblica diaria? ¿Podrías tener una firmeza en decir estoy bien? ¿Cómo estás con tu meditación diaria de las Escrituras? ¿Podrías decir estoy bien? ¿Cómo estás en el conocer a Dios? Pero ¿cómo puedo sentir la palabra de Dios si es tan difícil leerla, tan difícil entenderla y tan difícil practicarla, me podrían decir algunos? Pero la respuesta es enseñando. Porque este texto tiene un fin pedagógico. ¿Qué es lo que es algo pedagógico? ¿Ah? ¿Cuál es un fin pedagógico? O sea, enseñar, pero no solo enseñar, sino también aprender. O sea, esa es la idea de la pedagogía. Enseñar y que el otro aprenda. O sea, por un lado está el enseñar y por otro el aprender. Y este mandato se dirige a tres grupos distintos. Primero, se dirige a ti, como persona individual. La pequeña querubina. Entonces, se dirige a la persona individual. Luego, se dirige a las familias que hay aquí. A ti. ¿Cuántas familias hay aquí? Por ejemplo, Maca, Sebastián y Vicente, es una familia. El hermano Guillermo con la hermana Vero, otra familia. La hermana Jenny con la Welly y el Diego, otra familia. Carlos, Débora y ambos pequeños, otra familia. Y así. Segundo, entonces, se dirige a las familias. Y tercero, se dirige a la sociedad en comunidad. Entonces, vamos a ver brevemente cada una, ya, para ir finalizando ya. Primero, el texto dice, y estas palabras estarán en tu corazón, haciendo referencia a la persona natural, a una persona particular, que quiere decir que cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos hemos sido llamados a leer, a estudiar y profundizar las Escrituras. Y esto no es una posibilidad. Y te hablo a ti de manera particular, hermano, hermana. Te hablo a ti de manera particular. Esto no es una posibilidad, es un mandato. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Te consideras cristiano? ¿Te consideras cristiana? Entonces, aquí no hay una posibilidad. No es que Dios te diga, mira, ¿podrías leer la Biblia? Ya, pues, lee la Biblia. Ya, hoy día sí que sí. No, el Señor dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. En tu corazón. Porque no se trata de que no me gusta leer, es que soy malo para leer, es que me cuesta concentrarme. Hermanos, el texto es explícito en su mandato. Hemos sido llamados a estudiar la Biblia particularmente. Y tanto fue la importancia de estudiar la Biblia de manera individual que los reformadores, ¿se acuerdan quiénes son los reformadores? Los hombres que estudiaron las Escrituras o volvieron a estudiar las Escrituras en el siglo XV en adelante aproximadamente,
Fue tan importante para ellos que todos nosotros aprendiéramos a leer de manera particular las Escrituras, que de ellos vienen las primeras escuelas públicas y gratuitas. Porque no, hermanos, no viene del humanismo. No es que de repente existió un Estado y el Estado quiso crear las escuelas. No. De hecho, lo que antiguamente se conocía, o más bien lo que hoy se conoce como Universidad de... ¿Cómo se llama? La Universidad de Calvino. Ginebra, gracias. Tenía junto a ello una escuela que se llamaba Escuela de Ginebra. Y esta escuela enseñaba a todos los niños, gratis, a leer, a escribir. Y así fue como comenzaron las primeras escuelas gratuitas. Está bueno el dato, ¿eh? Interesante. Si no lo sabía, qué bueno. Si lo sabía, bueno, está bueno repetirlo, ¿cierto? Entonces, lo importante, hermanos, lo importante es que esta motivación de aprender a leer es una motivación divina con el fin de aprender a estudiar las Escrituras en tu soledad. ¿Hay alguno aquí que no sepa leer? Entonces no tienes excusa para leer tu Biblia. ¿Te cuesta leer porque a lo mejor tienes mala vista? ¿Cierto? Veo 2 personas con mala vista, 3 personas con mala vista. Bueno, siempre puede haber alguien que te puede leer la Biblia. Existen aplicaciones para escuchar la Biblia. Así que si te cuesta leer la Biblia, si no tienes forma de leer la Biblia, entonces busca a alguien que te ayude a leer la Biblia. ¿Ya? Pero es súper importante. Lo segundo, hermanos, que dice el texto, es que la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte cuando te levantes. ¿A quién se está refiriendo? A los padres, ¿cierto? Según la cultura judía, el primer llamado de todo hombre cabeza del hogar, esto va para los hombres en este lugar, es llevar a su familia a Dios. Sin duda, ¿la mujer puede llevar a la familia a Dios? Sí, puede. Pero ¿cuál es el primer llamado? ¿A quién Dios llama propiamente tal a llevar a su familia a Cristo? Al hombre. Al hombre. Y esto no es machismo, hermanos. No se confunda. Esto es el mandato bíblico, establecer familias que amen al Señor según el orden entregado por Dios. Así que hermanos, varones principalmente, háganse responsables a los varones que tengan familia. Háganse responsables de lo que Dios está haciendo. Y donde hay una mujer liderando, ya que no hay un varón, les invito, hermanas, a que se hagan responsables de entregar la palabra fielmente. Así es. Si no hay un varón que pueda estar allí, entonces, hermanas, háganse responsables de su llamado. ¿Ya? ¿Sí? Pero quiero que presten atención al detalle en el que entra Moisés. Dice, cuando estés en tu casa. ¿Qué significa cuando estés en tu casa? Cuando estés en tu intimidad, ¿cierto? En tu intimidad familiar. Cuando vayas por el camino viajando a dejar a tus pequeños al colegio. Cuando estés con tu esposa, cuando la acompaña a lo mejor a hacer trámites, no lo sé. Cuando estés disfrutando de un rico descanso. Cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, lo último que hagas en tu día y lo primero que hagas en tu día. Así de específico es el mandato del Señor a estudiar la Escritura. Así de específico. O sea, a lo menos lee tu Biblia con tu familia en la mañana y en la noche. ¿Estás cansado? No importa. Lee tu Biblia. ¿Tienes que levantarte antes? No importa. Levántate antes. De hecho, cuando uno se levanta antes, anda como lechuga después de la mañana, ¿cierto? Al menos a mí me pasa. Si duermo mucho, ando con sueño. Si duermo menos, ando Vivaldi, como dicen por ahí. Y finalmente, luego de hablarte a ti particularmente, luego de hablarle a las familias del Señor, ahora termina hablándole a todos, nos termina hablando a todos nosotros como iglesia y como sociedad. La palabra del Señor dice en el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos tenían la tendencia literalista
y todavía de hecho, a usar el tefilín y una mezuzá. ¿Habían escuchado eso? El tefilín y una mezuzá. Los tefilín son unas cajitas que se amarran en la mano, aquí en la muñeca, y otra que se la amarran en la frente cuando van a orar. ¿Ya? Y los tefilín, perdón, los tefilín, es el tefilín. Y la mezuzá son cajitas que se amarran, o más bien que se ponen en las murallas, o también que se ponen en los dinteles de las puertas para cuando uno entra en una casa judía, tú entras y mágicamente te transformas en un hombre bendecido, o en una mujer bendecida, según ellos. Entonces, la idea de ellos es que cuando el texto dice y las tendrás aquí y acá, ellos lo toman literal. Así como muchos, cuando interpretan el libro de Apocalipsis, dice que la marca de la bestia, ¿dónde estará? ¿En la frente o en la mano derecha? Unan los dos textos ahora. ¿Se refiere literalmente a que van a ponerte una marca de la bestia? No. Cuando dice el número de hombres, 666, se refiere al pecado. Y el pecado puede estar en tu mano, que se refiere al obrar, o en tu frente, que se refiere al pensar pecado. Lo mismo de aquí, cuando dice y las atarás como una señal en tu mano, se refiere a que tú practiques la ley de Dios. O estarán como frontales entre tus ojos, se refiere a que pienses la ley de Dios. Eso es súper interesante, hermanos. Eso es lo que se refiere el texto bíblico. No que te amarres literalmente una cajita con Deuteronomio 6, del 4 al 9. Pero el texto claramente no se refiere a poner literalmente el texto hebreo en tus muñecas, en tu frente o en los postes de tu casa. Sino que al tener la ley en tu corazón, como decía el texto más arriba, entonces tendrás atada la ley de Dios en tu corazón para que intelectualmente la medites. Entonces tendrás atada la ley de Dios en tu mano para que la practiques. Entonces tendrás la ley de Dios en tu casa para que todos sepan que hay un altar de Dios en tu hogar. Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, vivir la palabra de Dios en medio de la iglesia y de la sociedad es algo notorio del cristiano. Hermanos, Dios nos está llamando a volver a las Escrituras. El cristianismo no se trata de venir a la iglesia cada domingo. Estamos claros en eso, ¿cierto? Venir a la iglesia es relevante, podemos cumplir el mandamiento. Pero venir con un corazón dispuesto a la alabanza a Dios refleja una vida que se está sometiendo a su palabra y hace la diferencia. Venir a la iglesia cada domingo sin leer la Biblia es cumplir. Pero venir a la iglesia con un corazón sometido es gozarse verdaderamente. ¿Te ha pasado que de repente vienes a la iglesia y es como, oh, estuvo fome? Pero en otras veces vienes y es como, oh, gracias Señor por esta palabra. Bueno, eso pasa. Cuando nuestra vida está débil, sentimos que ya no podemos más y no queremos más. Pero cuando nuestra vida está en Cristo, entonces queremos estar en la casa del Señor y alegrarnos con aquellos que van a la casa del Señor, porque eso es bueno. Dios nos está persuadiendo diariamente a honrarle a través de uno de los medios de gracia más hermosos, donde podemos encontrar sabiduría como ninguna otra. Y aún mejor, podemos encontrarnos con Dios, escuchando a Dios a través de la Biblia. Amén. Hermanos, les invito a que puedan volver a practicar la lectura de la Biblia. Porque cuando ustedes practican esta disciplina espiritual, sus vidas verdaderamente son transformadas. Oremos al Señor.